¿Ustedes ya se preguntan si la historia de la creación de la humanidad es realmente tal como nos la han contado? La mayoría de las personas creen que Adán fue el primer ser creado por Dios. Pero, ¿qué pasaría si existiera un misterio en la Biblia que pocos han podido preguntar? ¿Y si había otros seres antes de la creación del hombre? Algo que hubiera sido olvidado o incluso deliberadamente disimulado. Hoy vamos a explorar este enigma, examinando no solo las Escrituras, sino también las antiguas tradiciones y teorías que desafían la visión convencional de la creación. Antes de continuar, reflexionen sobre esto. Si otros seres ya existían antes de la humanidad, ¿entonces Adán fue realmente el primero? ¿O si la creación humana era solo un capítulo adicional en una historia mucho más antigua? Imagínense los orígenes del tiempo, antes de que Adán existiera, antes del primer sonido humano, antes de la separación entre la luz y las sombras. Según la Biblia, en ese momento primordial, los hijos de Dios ya estaban presentes, testigos de la grandeza de la creación. ¿Pero quiénes eran? ¿Y cuál era su verdadero papel en ese escenario cósmico? La respuesta a este misterio podría estar en el libro de Job. Allí, Dios posee una pregunta intrigante a Job. ¿Dónde estabas cuando yo posé los fundamentos de la tierra? Cuando las estrellas del mañana cantaban juntos, y que todos los hijos de Dios empujaban gritos de alegría. Job 38, 4-7. Este versículo nos da un índice crucial. Los hijos de Dios existían antes de la fundación del mundo, y celebraron la creación del universo. Pero, ¿cómo es posible que Adán fuera el primer hombre? Lo que es aún más curioso, es que no es la única referencia bíblica a estos seres misteriosos. En otros pasos, aparecen en interacción directa con Dios, como en el libro de la Génesis y en el de Job. Lo que desafía nuestra comprensión de la narración tradicional es que la Biblia menciona claramente, pero raramente lo escuchamos hablar. ¿Por qué este tema es tan poco abordado? ¿Por qué la mayoría de las interpretaciones modernas las ignoran o las consideran como un detalle insignificante? ¿Hay por accidente algo que no queremos que sepamos? Ahora, antes de ir más lejos, pensad esto. Si estos seres existían antes de Adán, ¿toda la creación fue realmente hecha para nosotros? ¿O somos parte de algo mucho más grande? ¿Algo que apenas empezamos a entender? Si este misterio ha evocado vuestra curiosidad, prepárense. Lo que vamos a explorar después podría cambiar a la manera en que perciben la creación del mundo. Para entender quién eran realmente los hijos de Dios, debemos irnos a la fuente original, la Biblia. ¿Pero nos dan indicios concretos sobre estos seres? ¿O tenemos que hacer un conocimiento oculto vuelto entre las líneas de las Escrituras? Pocas gente realiza que los hijos de Dios aparecen en varios pasos bíblicos y que parecen jugar un rol fundamental en la historia espiritual de la humanidad. Uno de los versos más importantes se encuentra en el libro de Job, ya mencionado, en el que Dios desafía a Job de entender la grandeza de la creación. El detalle crucial aquí es que los hijos de Dios estaban presentes en el momento en que el mundo fue creado, lo que significa que existían antes de la tierra. La interpretación más tradicional de estos hijos de Dios es que serían ángeles, seres espirituales que vivían en la presencia divina. Y esta explicación parece lógica, porque la Biblia a menudo describe a los ángeles como mensajeros y guerrilleros celestes. ¿Pero sería la única explicación posible? Cuando analizamos otros pasos de la Biblia, la historia se vuelve aún más intrigante. En Job 1:6, encontramos un fragmento enigmático. Un día, los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor y entre ellos vino también Satanás. Aquí vemos a los hijos de Dios reunidos en presencia divina, como si participaran en un consejo celeste. Pero si solo eran ángeles, ¿por qué la Biblia les llama específicamente hijos de Dios y no simplemente ángeles? ¿La Escritura nos revelaría algo que no sabemos? La cuestión se vuelve aún más compleja cuando analizamos Génesis 6:2, que dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y pidieron a las mujeres todas las que eligieran. Este versículo sube muchas preguntas. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Si solo eran ángeles, ¿cómo podían tener relaciones físicas con las mujeres humanas? O bien tenemos que hacer algo mucho más profundo, una realidad espiritual y material entrelazada de manera que todavía no lo comprendemos completamente. Algunos eruditos interpretan este versículo como una prueba de que los hijos de Dios eran seres espirituales que, de alguna manera, interaccionaron físicamente con la humanidad. Y esto sube una otra cuestión turbante. Si esos seres pudieron interaccionar con los humanos, ¿es posible que existieran antes de la humanidad y influyera en la historia de una manera que ni siquiera imaginamos? Otro pasaje interesante se encuentra en el Salmo 89:6, que dice:
¿Por qué en los cielos son comparables al Señor? ¿Quién de los hijos de Dios puede ser similar al Señor? Este versículo nos permite entender que los hijos de Dios son seres celestes que viven en los cielos. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Son solo ángeles o existe una jerarquía espiritual más compleja que imaginamos? La repetición del término Hijo de Dios en diferentes contextos bíblicos nos lleva a una conclusión inevitable. Existe un orden celeste que precede la creación del hombre, algo que estaba presente desde los orígenes del universo y que continúa existiendo durante toda la historia. Pero la gran pregunta sigue. Si esos seres existían antes de la creación de Adán, ¿cuál era su papel? ¿Eran solo observadores de la creación? ¿Guardianes de un conocimiento perdido? ¿O tenían una función más activa en el plan divino? Es aquí que entramos en territorio desconocido. Algunas teorías sugieren que los hijos de Dios no eran solo ángeles, sino entidades creadas por Dios para cumplir objetivos específicos en el cosmos. Esto lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Y si el mundo no había sido creado solo por la humanidad, sino por algo mucho más grande, algo que escapa de nuestra comprensión? Las Escrituras muestran que esos seres estaban presentes antes de la creación del hombre. Pero, ¿quiénes eran realmente? Y, aún más importante, ¿qué es lo que ha sido de ellos después de la aparición de la humanidad? Ahora que hemos establecido esta base bíblica, podemos explorar las principales teorías sobre la identidad de los hijos de Dios antes de Adán y lo que va a seguir para cambiar completamente la manera en la que se comprende la creación del mundo. Ahora que hemos entendido que los hijos de Dios existían antes de la creación del hombre, una cuestión inevitable se pone. ¿Quiénes eran exactamente? Muchas teorías han intentado explicar su identidad, algunas basándose en la tradición judeo-cristiana, otras en textos apócrifos, y algunas avanzando aún más lejos, sugiriendo hipótesis que desafían nuestra comprensión de la creación. Exploremos las tres principales interpretaciones sobre quiénes eran los hijos de Dios antes de Adán. Una de las teorías más aceptadas es que los hijos de Dios eran ángeles. Esta visión es sostenida por el hecho de que, en varios pasajes bíblicos, los ángeles son descritos como habitantes del cielo antes de la creación de la humanidad. El libro de Job, en sí mismo, nos dice que los hijos de Dios estaban presentes cuando Dios puso los fundamentos del mundo, lo que sugiere que existían antes de la creación de la tierra. Además, esta teoría se inscribe en la tradición cristiana según la que los ángeles fueron creados antes del hombre y cumplían diferentes funciones en el universo espiritual. Algunos eran mensajeros, otros guerrilleros, y algunos servían directamente en la presencia de Dios. Pero, si los hijos de Dios eran solo ángeles, ¿significaría que todos eran fieles a Dios? ¿O algunos se hubieran equivocado siendo los ángeles perdidos? El libro de Enoch, un antiguo texto judío no incluido en la mayoría de las Biblias, habla de ángeles llamados guardianes que descienden a la tierra, se mezclan con los humanos y generan una línea híbrida. ¿Esos guardianes serían los mismos hijos de Dios mencionados en Génesis 6? Si esta teoría es verdad, los hijos de Dios serían seres espirituales poderosos que existieron antes de la humanidad y jugaron un papel directo en el orden cósmico. Sin embargo, no es la única explicación. Otra teoría intrigante sugiere que los hijos de Dios eran espíritus o almas preexistentes, que existían antes de la creación del mundo físico. Esta idea aparece en ciertas frases del cristianismo primitivo. Propone que antes de que Dios creara el mundo material, habría creado almas o espíritus que esperaban un destino. Aunque esta teoría pueda parecer extraña, algunos pasos bíblicos sugieren algo similar. En Jeremías 1:5, Dios dice al profeta antes de formarte en el corazón de tu madre: te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué. Esto indica que la alma de Jeremías existía antes de su nacimiento físico. Si esto fuera verdad para Jeremías, ¿podría ser igual para otras personas? Esta visión sube una cuestión fascinante. ¿Y si los hijos de Dios eran seres espirituales creados antes de la humanidad, pero que aún no tenían cuerpo físico? Si esta hipótesis es correcta, Adán no sería el primer ser creado por Dios, sino el primer ser humano en la tierra, mientras que los hijos de Dios ya existían en otro estado de existencia. Esto podría explicar por qué estaban presentes antes de la creación del mundo y por qué aparecen en diferentes momentos en la Biblia, interaccionando con Dios y con la humanidad. Finalmente, hay una tercera teoría que desafía completamente nuestra comprensión de la historia de la creación, la teoría del intervalo, la teoría del espacio. Según esta visión, podría haber existido una creación antes de Adán, que hubiera sido destruida antes de la formación del mundo que conocemos. Esta idea se basa en Génesis 1:2, que dice que la tierra era informe y vacía, y que la oscuridad cubría la superficie del abismo. Pero hay un detalle interesante. El verbo hebreo traducido por ete también puede ser traducido por devin,
lo que significa que el versículo podría decir que la tierra se convirtió en desordenada y vacía. Esto indicaría que algo ya existía antes de eso. Si esta teoría es verdad, los hijos de Dios podrían pertenecer a esta creación anterior, una civilización celeste o incluso física que existió antes de la humanidad y que, por alguna razón, fue destruida. Esto explicaría por qué los hijos de Dios estaban presentes en el momento de la fundación de la tierra, tal vez porque ya habían sido parte de la historia antes de que la humanidad fuera conocida. Esta teoría se alinea también con los pasos que hablan de la rebelión de Lucifer y de la caída de los ángeles. Si hubiera existido una creación antes de Adán, ¿sería la rebelión de Lucifer ligada a ella? ¿Los hijos de Dios eran parte de ese antiguo mundo que fue destruido? Si es así, entonces Adán no sería el primer ser creado, sino el primero de una nueva era de la creación. Cualquier teoría que se acepte, una cosa es cierta. Esos seres existieron antes de la humanidad y jugaron un gran rol en la historia de la creación. Pero eso sube una otra cuestión crucial. ¿Qué pasó con ellos después de la creación de Adán? ¿Desaparecieron? ¿Su influencia todavía puede ser sentida en el mundo de hoy? Si los hijos de Dios gobernaban la creación antes de la humanidad, ¿aceptaron pasivamente perder esta posición? ¿O algunos de ellos se rebelaron contra el plan divino e intentaron recuperar su antigua posición? Esta idea nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si esos seres existieron antes de la humanidad y si algunos de ellos se rebelaron contra Dios, ¿su influencia todavía puede ser sentida hoy? En diversas partes de la Biblia encontramos referencias a seres espirituales que continúan operando en el mundo, influyendo en las naciones y los eventos históricos. Por ejemplo, en Daniel 10-13 se menciona un ser espiritual llamado el príncipe de Persia que combatió a un ángel enviado a Daniel. Esto sugiere que todavía existen fuerzas espirituales que gobiernan y ejercen una influencia en la tierra. Si lo relacionamos con la teoría de los hijos de Dios, podríamos concluir que algunos de esos seres todavía viven en las espaldas de la historia, intentando influir en el destino de la humanidad de una manera que ni siquiera imaginamos. Pero la gran pregunta es: ¿estamos listos para ver esta realidad? El recinto de la creación que conocemos podría hacer solo una parte de la historia. Existen misterios profundos que aún no han sido completamente revelados. Y tal vez los hijos de Dios sean la clave para entender un tablero mucho más amplio. Si estaban presentes antes de la humanidad y si su influencia todavía puede ser sentida hoy, ¿qué significa esto para nosotros? Tal vez la respuesta reside en lo que nos ignoramos a menudo: el verdadero objetivo de la creación y el papel del hombre en ella. Esto nos lleva a una pregunta final. ¿La humanidad realmente cumple el diseño por el que fue creada? ¿O intentamos todavía entender nuestro verdadero lugar en el plan divino? La Biblia nos muestra que Dios no solo creó el mundo físico, sino también los reinos espirituales, los seres celestiales y las estructuras cósmicas mucho más allá de nuestra comprensión. En medio de todo esto, Adán y Eva aparecen como una nueva fase en el plan divino. Pero eso no significa que fueron los primeros seres creados, solo los primeros de un nuevo orden dentro de la estructura celeste. Si los hijos de Dios existieron antes de la humanidad, entonces la creación de Dios no empezó ni terminó con nosotros. Somos solo una pieza en algo mucho más grande, una historia que se desarrolla desde tiempos inmemoriales y que todavía se está escribiendo. La pregunta que nos queda es: ¿estamos listos para descubrir esta verdad?